Seguimos en esta tertulia de jueves 7 de diciembre de 2023. Estamos con Alberto Volonté, Esteban Valenti y Cecilia Aguiluz. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir ahora. Ayer en la Asamblea General faltaron los votos de un senador y de 2 diputados para levantar el veto parcial interpuesto por el Poder Ejecutivo a la ley sobre Casa de Galicia. Recordemos, la norma vetada obligaba al Estado a integrar el Fondo de Insolvencia Laboral en el BPS de modo de cubrir los créditos laborales de los exfuncionarios de esta mutualista que fue, recordemos, intervenida por el Ministerio de Salud Pública en octubre de 2021. Fue a concurso en noviembre de ese año y terminó cerrada por decisión judicial el 31 de marzo de 2022. Los artículos cuestionados por el gobierno implicaban una erogación de $23 millones a cargo del Estado para saldar la gran parte de los créditos postconcursales adeudados. En la fundamentación del veto, la calle Pou sostuvo, entre otros argumentos, que la ley en cuestión llevaba a que el Tesoro Nacional debiera afrontar un gasto por un monto y plazo indeterminados y sin que se establecieran con qué fondos serían cubiertas dichas erogaciones. El Poder Ejecutivo busca constituir un fondo aparte por una cifra mucho menor, de $8 millones. Para levantar el veto se necesitaba el voto de 3/5 de los senadores y diputados presentes al momento de la definición. Entre los primeros hubo 17 en 29, entre los segundos 56 en 97. Por levantar el veto se pronunciaron el Frente Amplio, Cabildo Abierto y el senador Sergio Botana del Partido Nacional, que habían sido los que habían promovido la ley en su momento. Otro senador blanco, Juan Estraneo, suplente de Juan Sartori, estaba dispuesto a acompañar el levantamiento del veto, pero se retiró de sala cuando debía anunciar su voto. Según informó La Diaria, el presidente de la calle Pou llamó desde Río de Janeiro a Estraneo antes de la votación para que reconsiderara su postura, argumentando sobre el impacto económico que podía tener la norma si se mantuviera tal como fue aprobada. Cuando se conoció el resultado final en el Senado, varios ex trabajadores de Casa de Galicia que seguían la sesión desde las barras lloraron e insultaron a los legisladores. Los exfuncionarios anunciaron que iniciarán juicios al Estado para cobrar el total de los adeudos. ¿Cómo vieron este tema que implicó una gran discusión ayer en el Parlamento que tenía toda esta actividad, ¿no? Porque como veíamos, estaban los ex trabajadores allí presenciando lo que fue esta sesión. ¿Quién arranca? ¿Quién se anima a dar el puntapié inicial? Esteban, bueno, dale. Entonces, este es un tema bastante simbólico y concreto. A ver. Después de largas tratativas, de manera transversal se juntan fuerzas políticas diferentes para levantar el veto de un grupo de trabajadores a los cuales, a esos trabajadores y al país, no se le cumplió ninguna de las promesas cuando se liquidó Casa de Galicia. Lo digo telegráficamente, Casa de Galicia se entregó al Círculo Católico por una cifra irrisoria, más irrisoria si se piensa que se pagó $1 millón y 14 de préstamo del Banco República. Y que además las dos grandes instituciones que querían participar no fueron, se les sugirió amistosamente que no se presentara, y no se presentaron ni el CAMBU ni la Española. Por lo tanto, es un fracaso total para unos y un gran resultado para otros, porque compraron a precio de ganga y no pusieron nada para que los trabajadores se cumpla una elemental norma de que te quedás sin trabajo. 3 años después, yo tengo, personal altamente calificado, enfermeras y médicos de cirugía que están sin trabajo o tienen otros trabajos.
Entonces, ¿por qué se hace además? Porque lo va a pagar el próximo gobierno. Está claro, este gobierno no va a pagar los juicios del Estado, los va a ganar los trabajadores, pero lo va a pagar el otro gobierno. Y eso es parte de toda una estrategia. Vos decís que ahí está la clave. No, una de las claves es esa. Porque todo, a ver, un juicio de ese tipo lleva por lo menos 2 años, lo paga el próximo gobierno. Es lo mismo que esa propaganda apabullante que hacen en los canales de televisión sobre las obras públicas. No hay una que pague este gobierno. Todas se van a pagar a precios mucho más elevados, se van a pagar por parte del próximo gobierno. ¿Por qué además? Y porque toda la promesa básica y fundamental de la campaña económico-electoral política, que era déficit fiscal y deuda, están en las nubes. Hoy estamos en un déficit fiscal del 4%, superando todo. Recuerdo que Azucena Arbeleche dijo que la jugaran por el déficit fiscal. Bueno, la vamos a jugar. Y segundo, la deuda bruta pasó del 60 al 68%. Así que, efectivamente, y voy a tomar una palabra del senador Botana, porque tiene muchas connotaciones en un reportaje que escuché hace un rato. Dice, yo soy del Partido Defensor de las Leyes, no del Partido Defensor de los Intereses. Y en Casa de Galicia hay un nudo de intereses absolutamente espurio y negativo. A ver, Esteban. Perdón, Alberto. No puedo de ninguna manera compartir lo que dice Esteban, porque primero no sé lo que va a decir la justicia dentro de un año o 2. Yo no lo sé, pues yo creo en la independencia de la justicia a pie firme, y por lo tanto no sé. Quiero también significar, porque puede haber una confusión, que todas las mutualistas en nuestro país son entidades privadas. Lo voy a repetir, privadas. Sí, pero el gobierno designó un interventor que estuvo 15 días y fundió la sociedad. No le modifica la naturaleza jurídica a Casa Galicia, ni a la Española, ni al CAMU, ni a nada. Así que si mañana quiebra cualquier otra empresa metalúrgica o agroalimentaria, como hay peligro que quiebre en el departamento de Río Negro, el Estado no puede modificar lo que resuelvan las empresas privadas. En cuanto a que el precio que pagó una entidad mutual por Casa Galicia fue un tema de arreglo entre ellos, y las entidades privadas no pueden pedirle a otras entidades privadas que no oferten sobre determinado tema. Y desde ya descarto cualquier presión del gobierno, que nunca lo hizo ni lo hará, de presionar a entidades privadas, como sería en este caso a la Española o al CASMU, para que no se presentaran. Si fue un precio de ganga, pues caramba, eso fue entre privados. No, ahora fue un remate, vos. Con más razón, más privado y más intangiblemente reconocible. Pero Alberto, pero sí entiendo, vos pones el énfasis sobre todo en lo privado, porque ahí está el argumento de que si esta ley se mantenía como tal. No entré en lo otro. No entré en lo otro. Cuando quiebra una empresa privada, es muy distinto a cuando el Estado, por ejemplo, podría ser UTE, Antel, empresas del Estado, por algún motivo cierran departamentos o dejan determinadas actividades. Entonces el Estado tiene que hacerse cargo de todas las responsabilidades laborales. Ahora, que el Estado se tenga que hacer cargo de responsabilidades laborales que corresponden al sector privado, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ese hacerse cargo lo tenemos que pagar todos los uruguayos, y sentaríamos en derecho y en el Estado de Derecho es muy importante el precedente. ¿Pero cuántas empresas hemos pagado desde el Estado? Si hay ¿cuántas? Disculpame, ¿querés que te haga la lista? Del Estado se paga
lo que el Estado resuelva no tiene y no debe generarse como antecedente para ningún gobierno, porque lo malo de los gobiernos que vengan no es tanto que la justicia falle en tal o cual sentido. ¿Te acordás de Fanapel? Déjame ¿Te acordás de Fanapel en Juan? Y lo conozco así, lo de Fanapel, bueno, porque tuvo que ver, esto fue en los primeros años de este siglo, del siglo XXI. Pero vamos a decir las cosas como son. Un gobierno, es muy cuidadoso en no dejar malas herencias. Lo que no puede evitar este gobierno ni ningún otro es lo que va a decir la justicia. Así que las condenas de la justicia o las absoluciones de la justicia no las sé. Ahora lo que sé, que a este gobierno le pesa mucho lo que le va a dejar al que viene. Tan es así que al gobierno que viene le deja un país casi sin inflación. ¿Saben cuánto está ahora el cierre? Abajo el 5. Un sueño parece, pero a los bolsillos del pueblo no es un sueño, es una realidad. ¿Saben este 4% de déficit a qué responde? A que durante año y medio, más o menos, tuvimos que enfrentar la pandemia, pero no fue por el fondo de la pandemia, fue por la caída de la actividad. Pero además después vino una inflación importada por la guerra, pero además hay una caída de precios en lácteos, en carne y demás. Quiere decir que este déficit fiscal hoy del 4% es una maravilla de milagro que ha logrado esta gran ministra, que ha podido permitir que seguramente este déficit fiscal del 4 sería el 8. No, combinado, son políticas del Banco Central. La del Banco Central tiene relación directa con la caída de la inflación por la tasa de interés. Vamos con Cecilia. Sí, yo cuando quieran me prendo esa discusión y hablamos del costo de vida también. Claro, entonces, y de los salarios. No la escuché. Que después se prende esa discusión de hablar del costo de vida, dice. Perdón, voy a hablar del tema de Casa de Galicia. Yo creo que lo que quedó al descubierto con toda esta sucesión de episodios es que ha habido una mala resolución de un problema. Evidentemente el problema no solamente no se resolvió, sino que los parches que le fueron haciendo hicieron que el problema se agrandara, porque hoy existe una división tanto en el oficialismo, una fortaleza por algún lado, por decirlo así, de la oposición, y un gran perjuicio hacia los trabajadores. Entonces, realmente creo que no se pudo solucionar una situación. Coincido, y voy a coincidir con Esteban, en que acá el tema es el cui bono. ¿Quién, en definitiva, se ha visto beneficiado con esta situación? Claramente no son los trabajadores. Por lo tanto, me parece que las cuestiones que están pasando ahora tienen que ser objeto de otros análisis más generales para saber especialmente lo que ha venido sucediendo con todo esto. Yo no tengo todos los elementos para hacer ese análisis, ni mucho menos, pero me parece que cuando uno ve que estalla un problema en algún lado, generalmente hay cuestiones de fondo que son las que no se ven, y creo que hacia ahí hay que poner un poco más fino el ojo. Por otro lado, se habla de que el Estado es el que va a tener que hacer frente si esta ley quedaba firme. Pero en definitiva no es el Estado como una entelequia, sino somos nosotros, porque la JUNASA es donde nosotros todos aportamos, y es de donde van a salir y han salido fondos para hacer los pagos que en definitiva se están reclamando. Por otro lado, no es Casa de Galicia una empresa privada que nada tiene que ver el Estado, porque el Estado, o sea, las mutualistas viven de las cápitas las paga el Estado, porque las cápitas en definitiva las paga la gente, volvemos al mismo origen. Y el Estado tiene la obligación de controlar.
Pero además es el Estado el que dice si pueden tener un IMAE, si pueden tener un servicio oncológico. Es el Estado el que permanentemente, o sea, una mutualista no es un kiosco ni un supermercado. El Estado no solamente tiene la obligación constitucional de regular la salud, sino que además es el que vierte, y todo de acuerdo a las últimas normas que nuestro país se ha dado en cuanto a la salud pública, es el que vierte los recursos para que eso funcione así. Por lo tanto, en ningún momento para mí es válido el argumento de es una empresa privada, nosotros no tenemos nada que ver, porque no es así. No es una empresa privada, no es un kiosco ni un supermercado donde el Estado no tenga nada que ver. Y las mutualistas, y sobre todo lo vemos mucho en el interior, viven de las cápitas que le paga el Estado. No es así. Una persona jurídica en el derecho uruguayo, en el derecho universal, es o pública o privada de acuerdo a su naturaleza jurídica, no a las formas en que se vincula con el Estado o el sector privado. Así que cualquier mutualista es una persona privada, del derecho privado. Unas, había de ejemplo, muy bien administradas como la española, y otras que tuvieron la gloria porque la Casa Galicia tuvo épocas que era la número 1 de las mutualistas del Uruguay, no hace muchos años. Pero la mala administración la terminan sí pagando los trabajadores que no son responsables de la mala administración. Punto 1. Pero no tiene una particularidad del hecho de que sea mutualista, por eso que dice Cecilia, está bien, vos decís, pones énfasis en que es una institución privada, pero es cierto que no es lo mismo que un kiosco en Plaza Independencia, ¿no? Que el Estado no tiene nada que ver, es un tema de la salud, es un tema donde justamente la JUNASA controla, paga las cápitas, o sea, hay una relación claramente, pero no una intervención del Estado en controlar. Pero no le modifica una cosa, muy claro esto. La administración de los recursos de la empresa privada mutualista, no doy nombres, no se mete el Estado. El Estado precisamente articula lo que tú señalaste y señaló ella. Por supuesto, pero este es un tema de administración. Quebró porque estuvo mal administrada, porque tampoco quebró por ninguna mala acción del Estado, que a veces el Estado, con una mala decisión, puede perjudicar al sector privado y entonces puede adquirir responsabilidad. Pero en este momento el Estado no tiene ninguna responsabilidad sobre una decisión de administración de una empresa privada. Y de última, acá no hay ningún beneficiado, acá hay muchos perjudicados. Pero la entidad mutual que se hizo cargo de Casa Galicia, tienen que enfrentar muchas responsabilidades, porque independientemente de lo que pagó esa mutualista por Casa Galicia, tuvo que hacerse cargo de gran parte del personal técnico, de servicio, de enfermería. Eso no se dice. Lo que pasa es que hoy nos golpea a todos y me golpea a mí ver esas mujeres llorando que estaban en el Parlamento porque quedan sin trabajo. Que si se resuelve buscar una asistencia para un sector de la sociedad desvalido, se estudia, pero ojo, que la solución para solucionar problemas económicos de grupos no puede ser pagándolos toda la sociedad. No. Bueno, empiezo por el final. Hacer una aclaración. A ver, para que Cecilia está haciendo una aclaración sobre eso que estaba... Sí, yo quiero hacer una aclaración. Primero, no hay una discusión de que Casa Galicia sea privada. Eso no se discute. Lo que digo es que no es una empresa privada cualquiera. Es una empresa privada que recibía las cápitas del Estado, que recibía las autorizaciones especiales del Estado y que tenía que tener el contralor del Estado. Y ahí sí, el Estado, cuando tiene la obligación de controlar, puede ser responsable por acción o por omisión, y la omisión a veces es no controlar. Por lo tanto, yo creo que sí hay una posibilidad de un reclamo
contra el Estado, en lo que tiene que ver con la función de no controlar. Porque si el Estado le sigue dando plata a una empresa que está fundida y no controla eso, en realidad es el Estado el que está incumpliendo con su función. Y eso ha pasado, bueno, no sé, creo que hay otras mutualistas que están en situaciones similares. Por lo tanto, me parece que esto tiene que ser una gran alarma para que no siga pasando. El Estado, cuando tiene obligación de controlar, adquiere ahí una responsabilidad. El Estado no puede... diciendo que Casa de Galicia sea un organismo público. Pero lo que está claro, que en la administración de Casa Galicia, que es una entidad privada, no puede meterse el Estado. Bueno, vamos, primero... se ve que no conoces mucho la situación de Casa Galicia. No la conozco muy bien. No la conoces. No la conoces. No, perdón. De repente sos tú el que no la conoces. Bueno, puede ser. Puede por ser, ejemplo, ahora me gustó. Por ejemplo, no sabés que el Estado designó un interventor de Casa Galicia hasta que se fundió. No le cambió la naturaleza muy bien. jurídica. Segundo, voy a empezar por lo que vos dijiste, que me parece, estar en las nubes. Disculpame que sea así, querido amigo. Yo te disculpo todo, lo que no quiere decir que te dé la razón. Que el Estado no puede usar los recursos de todo el pueblo, que es la fuente de recursos del Estado, para resolver problemas parciales. Disculpame. Eso, es la negación de lo que ha pasado siempre y va a seguir pasando. Yo te dije el caso de una fábrica que es totalmente privada, como Fanapel, donde intervino para resolver los recursos que tenía que destinarse para terminar con el personal, para que el personal fuera indemnizado. Y ha pasado durante la pandemia, después, extensión de seguros de paro, todo tipo de cosas ha pasado. Y siempre salen de alguna manera de recursos que directamente o indirectamente aporte la gente. Segundo, se le prometió a la gente que la mayoría iban a ser incorporados. No se cumplió. Esos que lloraban ayer... ¿Quién se lo prometió? El gobierno se lo prometió. Es decir, cuando se liquidó se dijo, bueno, se va a buscar las soluciones para que haya posibilidades de trabajo. Tercero, ¿se buscaron? Es una situación absolutamente que se está dando. Ha empeorado sensiblemente la situación del sistema mutual en el Uruguay. Sensiblemente. En muchas instituciones hay una situación grave. Y eso es durante este gobierno. Cuarto, no hay... Es decir, lo que dice la abogada, no hay beneficiarios, pero volonté. No hay. Así, el Círculo Católico compró con $1 millón no solo el edificio a un precio ridículo, sino compró el edificio, los IMAE... La deuda no es precio, no son 15 millones, no. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Que compró deuda? No compró un peso de deuda. No, el pasivo de Casa de Galicia se lo llevó el viento. Entonces, no, el viento no. Sí, el viento. Los 15 millones que tú decís, 14 puso el Brou y 1 millón. Esos 14 millones al Brou hay que pagarlos. Sí, ¿Y quién los paga? El Círculo Católico. El Círculo Católico. Claro, entonces son 15 millones. 15 millones. Pero además hay que decir que el Círculo Católico tal vez pierda plata porque tuvo que hacerse cargo de gran parte de una parte del personal. Y segundo, mayoritaria. Y segundo, se ¿Está quedó demostrado? Pero además, mira, cualquiera de la salud te lo dice. Lo bueno de estas discusiones es que yo estoy hablando sobre cosas que el sector, los trabajadores, el sector de la salud, los médicos, el sindicato médico, saben perfectamente. Pues yo estoy hablando se quedaron de las cosas. Creo que son 9 IMAE que había dentro de Casa de Galicia. Y hay un detallecito, por ejemplo, para dar... Primero, usaron el fideicomiso para que no se presentara ni Casa de Galicia, ni la Española, ni el CASMU. No es así. Hubieran intervenido. No es así. Y después, no es ¿sabes lo que así, hicieron? Pero... A ver... Porque esto sería una sombra de sospecha, yo no digo casi para un acto de corrupción que no lo podemos aceptar porque no es verdad. Pero bueno, que lo demuestren. A mí te voy a decir... Pero ¿y por qué no demostrás tú, Esteban? Porque no es decir, es demostrar. Bueno, yo digo cosas y demuestro. ¿Qué es del sector privado. Es del sector privado. No es indiscutible. ¿Ah, no?
Bueno, seguí defendiendo eso, te digo, es de los negocios más oscuros, más negativos, y además te digo, por suerte, pero déjame hablar, porque yo te dejé hablar sin interrumpirte, ¿está? A veces me interrumpís y yo lo acepto, pero no importa, seguí hablando. Estamos cansados en esta mesa de discutir eslabones de una cadena oxidada de corrupción de este gobierno. Cansado. Por primera vez estamos discutiendo otra cosa. ¿En esta mesa? Sí, en esta mesa. Yo la escucho cuando no vengo. Eslabones de corrupción de este gobierno, de ninguna manera. En todo caso, desde que vengo a esta mesa del 2006, se ha discutido la corrupción como un dato de la sociedad. Déjame hablar. Hace muy bien en discutir, pero de este gobierno no. Porque del otro, la corrupción, lamentablemente, fue parte del gobierno, del otro gobierno. Bueno, te voy a decir una cosa, Volonté. Sí. Te voy a contestar con las palabras de Botana. Sí. El partido de la defensa de las leyes, no de la defensa de privilegios. ¿Está claro? Bueno, es más este es un privilegio. Esto es un privilegio. Y ahora como yo soy muy del partido. ¿Sabes qué pasa? No me dejas hablar porque sabés que no tenés argumentos. No tengo, me sobra. A ver, en realidad, la mejor manera de dar argumentos es dejarte hablar a ti. Habla. Bueno, no te preocupes. Déjame darte argumentos a vos. En esta mesa, en la tertulia, y vos también los discutiste, estamos hasta acá. Yo ya me asqué a discutir. No hubo en la historia política uruguaya un gobierno sometido a tantos escándalos. Punto. El anterior, no digas escándalo. ¿Y cuáles son los escándalos? Déjame hablar. Estás calificando a este gobierno y diciendo ¿Querés que te haga la lista? ¿Querés que te haga la lista? Empezando por Astesiano y terminando por Marcet. En el medio hicieron de todo. ¿Escándalos? No son escándalos. Los escándalos que están en la justicia no son escándalos. El escándalo se formula diciendo que hay escándalo en cosas que están en manos de la justicia. Y este gobierno protege el Estado de Derecho y espera que resuelva la justicia. Bueno, cortamos el tema por acá porque no se entiende nada porque están hablando los dos a la vez.